hermanos, entonces como hemos venido anunciando, hoy tenemos una temática especial, es algo que acostumbramos a hacer siempre como iglesia, aprovechar un poco el contexto cultural en el que estamos para dar un mensaje que nos lleve a reflexionar apropiadamente acerca de los temas culturales en nuestra sociedad. Hoy se celebra lo que muchos conocen como el Día de las Madres. Y algo que ha hecho mucho la cultura hoy en día es tratar de robar ciertos principios bíblicos y tomarlos como si fuesen de ellos. Saben que cuando hablamos de la honra a mamá, de la honra a los padres, eso no es algo que viene del Día de las Madres. De hecho, si miramos un poco la historia, nos damos cuenta que por lo menos aquí en Colombia, el Día de las Madres fue establecido a partir del año 1925. Ahora, cuando nos vamos a la escritura, nos damos cuenta que honrar a mamá es algo que viene desde el jardín del Edén. Desde el principio de la creación, Dios crea a la mujer y le da la honra que merece, creándola a imagen y semejanza de Él. Además, Dios le da la posibilidad a la mujer de ser portadora de la vida, portadora de esas imágenes que iban a poblar la tierra. Entonces, desde el principio vemos la honra que Dios mismo le da a la mujer y el privilegio que le da de poder ser madres. De hecho, si seguimos avanzando en la historia bíblica y en la historia humana, llegamos al libro de Éxodo, donde podemos ver que parte de lo que Dios estableció para su nación escogida, para el pueblo que iba a mostrarle a todos cuál era el estándar de Dios, lo que Dios estableció para ese pueblo, fue que honraran a sus mamás, a padre y madre. En el Decálogo, en los 10 mandamientos que son el estándar moral de Occidente o el estándar moral para que cualquier sociedad prospere en el sentido bíblico, realmente Dios estableció en ese Decálogo un mandato relacionado con la honra a las madres. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo capítulo 20, ese es el libro donde se detalla muy bien lo que son los 10 mandamientos. Vemos que hay un mandamiento muy especial, porque además de que Dios les está mandando a honrar a padre y madre, también les está colocando una ñapita o una añadidura a ese mandamiento. El mandamiento de honrar a padre y madre viene con una promesa ligada a él. Éxodo capítulo 20, vamos ahí. Éxodo capítulo 20, en el versículo 12, dice ahí la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, la honra a los padres no viene de un día comercial de las madres. La honra a los padres viene de la Escritura, viene de Dios. Parte de la voluntad de Dios para todas sus criaturas es que puedan honrar a sus progenitores, incluyendo obviamente a su mamá. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento vemos que el mandamiento se repite, porque alguien podría pensar, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no aplica. Entonces vemos que Dios mismo se encarga de reafirmar eso, por si quedaba alguna duda, reafirmarlo para la iglesia, para los gentiles, para aquellos que no forman parte específica del pueblo de Israel. En el libro de Efesios capítulo 6, vemos que el apóstol Pablo cita esta porción del Decálogo. Dice Efesios capítulo 6, verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Óigase bien, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermanos, la idea de honrar a las madres viene directamente de las Escrituras y es un mandato de Dios. Es un mandato para toda la humanidad que los hijos honremos a nuestras madres. Hoy vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, 3 razones bíblicas de por qué debemos honrar a nuestras mamás. Pero antes de entrar en eso, vamos a orar para pedir la dirección del Señor en esta mañana.
Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, Señor. Tú nos permites estar hoy aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para honrarte, para adorarte, Señor. Oramos para que tú nos des un corazón receptivo a tu palabra, una mente atenta, Señor, a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra con humildad, Señor, reconociendo que la sabiduría está contenida en ella y no en nosotros mismos. Que la exposición de tu palabra, Señor, nos alumbre en esta mañana y nos permita contemplarte a ti como aquel que ha formado a cada madre que existe y como aquel que ha establecido el estándar moral en el que los hijos deben honrarlas, deben valorarlas, deben apreciarlas y deben tratarlas, Señor, como el instrumento que han sido tuyo en nuestras vidas, Padre. Oramos para que seas tú ayudándonos en esta mañana a meditar en la importancia de la honra a nuestras madres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el primer principio que vamos a estar viendo acerca de la maternidad o acerca de las madres es que las madres son cuidadoras de la vida. Las madres son cuidadoras de la vida. Yo creo que un error muy común en estas fechas es que la gente cuando está felicitando a la mamá le dice: mamá, gracias por darme la vida. Pero realmente, aunque se entiende la intención de esa frase, si queremos ser más precisos, deberíamos más bien decir: mamá, gracias por cuidarme la vida. Porque las madres no pueden por sí solas dar la vida la da Dios. ¿Qué hacen las madres? Cuidan la vida que Dios forma. Y es importante tener claro eso porque también vivimos en una sociedad donde hay muchas ideologías hoy en día feministas, pro abortos, que han tratado de ligar de alguna manera la capacidad de dar vida a una madre. Entonces ellos dicen cosas como: yo voy a ser madre cuando yo quiera ser madre. Y casi siempre en la mente de las feministas o de las mujeres pro aborto está: cuando nazca es que voy a ser mamá, antes de eso no lo soy. Pero resulta que si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vemos que la vida comienza en la concepción. La vida no comienza en el nacimiento, comienza en el instante en el que el óvulo el espermatozoide fecunda el óvulo. Y es interesante porque hace muy poco, en el año 2016, en una universidad de Chicago, pudieron grabar algo muy particular. Y es que pudieron grabar el momento exacto en el que el espermatozoide entra en contacto con el óvulo. Y la particularidad de ese evento es que cuando sucede la unión, hay un destello de luz. Hay un destello de luz que nos muestra precisamente el carácter de nuestro Dios. Vamos a leer un texto que nos muestra muy claramente cómo la vida no comienza en el nacimiento. La vida comienza en el vientre, en el momento en que el ser humano es formado por Dios dentro de cada mamá. Vamos a mirar Salmos capítulo 139. Este es un texto bastante conocido al respecto. Salmo 139, en el versículo 13. Dice ahí el salmista David: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, oígase bien, en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí podemos ver que David era consciente de que su vida no comenzó cuando nació. Su vida comenzó en el vientre, desde que él era un embrión. Y eso nos habla precisamente del origen de la vida humana. Vamos a ver un corto video donde aparece la investigación que hicieron en la Universidad de Chicago
en Estados Unidos. Miren lo particular de este video. Eso que está ahí es el momento, lo que está arriba es el espermatozoide llegando a fecundar un óvulo. Y miren que en el momento en que ocurre hay un destello de luz. Esta es otra cámara microscópica que muestra ese instante, vamos a verlo. Ok, ahí está claramente un destello de luz. En el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo, ocurre ese destello. Ahora, ¿alguien recuerda qué fue lo primero que Dios hizo en el libro de Génesis? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Alguien se acuerda? Génesis capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice ahí? Que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces es como si Dios nos estuviese mostrando, bueno, a los investigadores que hicieron esto y a nosotros también, que en últimas podemos ser testigos de ese experimento, es como si Dios nos estuviese mostrando que el mismo poder que estuvo presente en la creación del universo y que dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo poder que está presente en el vientre de cada mamá cuando ocurre una fecundación. Es Dios el que da la vida. Las mujeres son portadoras, cuidadoras de esa vida en el momento tal vez donde la vida llega a ser más frágil, más vulnerable. Pero hermanos, debemos tener muy claro esto precisamente porque vivimos en una cultura que trata de atacar la vida desde la concepción. Muchos están argumentando hoy en día que simplemente una persona llega a existir después del parto. Pero la Biblia nos muestra claramente que no es así. Desde el principio, desde que somos un embrión, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, somos criaturas de Dios. Fuimos formados por Él, como decía el salmista David. Entonces debemos tener esto claro para que no caigamos en esas falacias, por ejemplo, de la maternidad deseada. Muchas mujeres dicen, yo voy a ser madre cuando yo quiera, y no es así. La realidad es que las madres son madres cuando Dios quiere. Cuando Dios establece que ocurra este milagro que acabamos de ver, ese destello de luz, es en ese momento en que una madre realmente se convierte en mamá. Y es importante tener claro eso. La realidad biológica y la realidad bíblica es que la vida comienza desde la fecundación, desde la concepción. Y debemos tener claro eso, hermanos. Es tan importante este tema que incluso Dios mismo defiende la vida del no nacido con el mismo estándar que defiende la vida de una persona post-nacimiento, de una persona que ya está por fuera del vientre. Vamos a mirar Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículos del 22 al 25. Éxodo 21 del 22 al 25 dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. En otras palabras, si una mujer en medio de una riña es herida, pero el bebé no muere, entonces simplemente deben hacer una retribución económica. Ahora vamos a ver lo que pasa en el verso 23. Dice, mas si hubiere muerte, si el bebé muere, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El Señor está siendo muy explícito acá y está diciendo, bueno, si usted toca al no nacido, si el no nacido muere, le aplicamos la ley del talión. Le aplicamos el principio bíblico de justicia que aplica igualmente para todas las personas de la tierra. Entonces eso nos está mostrando que para Dios, el que está en el vientre de su madre sigue siendo una persona igual de valiosa que aquel que está por fuera del vientre. Y si alguien daña a ese bebé en el vientre, debe pagar ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
lo mismo que una persona que ya ha nacido. Y es importante eso, hermanos, para que podamos entender todas esas falacias que hoy en día se están promoviendo en medio de tantos movimientos pro aborto, movimientos feministas que tratan de atacar precisamente el concepto de maternidad. La realidad es que ver a las madres como las cuidadoras de la vida es algo que la palabra de Dios nos enseña. Y que no solamente tiene que ver con lo que hacemos de pronto en defensa de la fe, con lo que hacemos de pronto tratando de refutar las mentiras que tienen muchas mujeres pro aborto o feministas. No tiene solamente que ver con eso, también tiene que ver con la aplicación para nuestras propias vidas. Porque la realidad es que si creemos que las madres son cuidadoras de la vida, ellas son dignas de honra. Porque ellas nos cuidan o nos han cuidado desde el momento en que éramos un destello de luz. Desde ese momento hasta la edad que usted tiene, el Señor ha permitido que su madre esté presente allí, los que tienen su madre con vida. Si usted llegó a nacer, si usted está hoy aquí, es porque usted viene de una mamá. La primera casa que nosotros tuvimos no es una casa de cemento, no es una casa de ladrillos, de material. La primera casa fue un vientre. El vientre de nuestra madre. Y eso hace, hermanos, que nosotros entendamos la importancia de honrarlas, porque son instrumentos de Dios para traer la vida a este mundo. Sin madres, en últimas, no habría personas, no habría vida humana, pero gracias a Dios por ellas. Saben que las madres no solamente nos cuidan desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Las madres muchas veces tienen que cuidarnos aún mucho más que eso. En el libro de Génesis capítulo 3 podemos ver que esta tarea, además de ser una tarea digna de honra, es una tarea dolorosa. Es una tarea que realmente cuesta. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 16, vemos lo que fue la consecuencia del pecado para las mujeres. Génesis capítulo 3, verso 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es interesante ahí que el dolor no solamente está en el parto. Hay muchos estudios que muestran que incluso el dolor que llega a sentir una mujer en un parto natural se compara a reventarse o a partirse 20 huesos, fracturarse 20 huesos al mismo tiempo. Pero ese no es el único dolor, porque el texto está diciendo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso quiere decir que aún durante el proceso, desde ese destello de luz hasta antes del parto, la mujer experimenta dolores. Es una realidad. Nosotros como familia lo vivimos hace relativamente poco tiempo. Ese hijo mío que está por ahí corriendo, él fue el causante de muchos dolores para mi esposa. Pero gracias a Dios, porque mi esposa pudo salvaguardar, proteger y cuidar su vida hasta este momento. Ella tuvo que pasar por cosas que nunca antes había experimentado. Yo recuerdo mucho una vez que le dio un dolor tan intenso en el nervio ciático que ella quedó paralizada. Y yo nunca la había visto así. Yo me preocupé, yo dije, ¿pero qué está pasando? Quedó totalmente inmóvil porque el nervio ciático fue algo que la descompensó totalmente. Además de eso, tuvo que pasar por náuseas, tuvo que pasar por dolores de cabeza, cambios hormonales y bueno, un montón de cosas. Las mujeres, las madres que están acá, saben todos los dolores que se viven en esas preñeces, y eso nos muestra una labor sacrificial de parte de las mujeres. Una labor digna de honra, una labor digna de alabanza. Ese cabezón de mi hijo que está por ahí salió de mi esposa y fue un parto natural. Y gracias a Dios que el Señor le dio la fuerza y la capacidad para poder traerlo a este mundo. Y esa es la tarea que cada mamá hace.
por eso debemos honrarlas, por eso debemos valorarlas. Entonces, a manera de reflexión en este primer punto, quiero preguntarte, ¿tú estás valorando el esfuerzo que hizo tu madre para cuidarte? ¿Tú eres consciente de que desde que tú eras simplemente un destello de luz, como vimos ahí en la imagen, hasta hoy el Señor te ha concedido una mamá que te ha cuidado? Y gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, gracias a los dolores en sus preñeces, tú estás aquí hoy. Debemos aprender a honrar a nuestras madres por eso y a darles las gracias. Yo creo que algo que muchas veces pasamos por alto o damos por hecho es la labor que nuestras madres hicieron para cuidarnos, para que estemos hoy acá. ¿Cuándo fue la última vez que tú le agradeciste a tu madre por haberte cuidado en ese vientre? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, mamá, gracias por perseverar en el embarazo hasta el final? Saben que algo que tristemente está pasando mucho en nuestra sociedad es que hoy en día es cada vez más común decirle a las personas, interrumpan el embarazo, como dicen ellos, que en últimas es un eufemismo, porque básicamente lo que están diciendo es mata la vida que está en el vientre. Pero la realidad, hermanos, es que para Dios es muy claro, la vida comienza en la concepción. Y hoy por hoy es muy fácil. Cuando mi esposa estuvo embarazada, el médico nos dijo, si ustedes desean interrumpir el embarazo, pueden hacerlo. Nosotros estamos para ayudarles en eso. En otras palabras, se ofrecieron a matar al niño. Gracias a Dios que el Señor por medio de su palabra nos permite contemplar lo grave que es eso delante de Él. Pero debemos realmente agradecer a nuestras madres, porque de hecho el aborto tampoco es algo tan nuevo, es algo que hoy en día han tratado de popularizar o de legalizar, pero es algo que ha existido desde miles de años atrás. Muchas mujeres han tomado la triste decisión de asesinar a la vida que se estaba formando en su vientre. Entonces nosotros, si estamos aquí hoy, es porque nuestras madres no tomaron ese camino. Y tal vez los médicos se lo pudieron haber ofrecido. Y tal vez sus familiares le pudieron haber dicho, pero ¿para qué traer a un hijo a este mundo a sufrir? Como algunos argumentan. Entonces, gracias a Dios por la valentía de nuestras madres que perseveraron para que nosotros estemos hoy aquí. Ahora, no solamente las madres nos cuidan hasta el momento del nacimiento. De hecho, de ahí en adelante, prácticamente los primeros 5 años somos totalmente dependientes de mamá. Yo no creo que mi hijo estuviera vivo si mi esposa no estuviera cuidándolo. Sin mi esposa en la vida de mi hijo, yo creo que él se hubiese matado. Porque él es una persona que realmente no es consciente del peligro y está buscando todo el tiempo cómo morir. Es como su tarea en esta etapa de vida en la que está. Y la tarea de los padres es precisamente evitar que eso suceda. Entonces pregúntate también a manera de reflexión, ¿tú te estás esforzando por honrar a tu madre más allá del Día de las Madres? Es triste, hermanos, que solamente se le dé una felicitación a mamá hoy, el segundo domingo de mayo, y el resto del año, ¿qué? Los otros 364 días tú honras a tu mamá, tú te esfuerzas por valorar todo lo que ella hizo por ti, tú reconoces su esfuerzo. ¿Saben que es lamentable hoy en día ver el abandono que hay de los hijos hacia sus padres? Por la gracia de Dios, el Señor nos ha permitido ir en varias oportunidades a un hogar geriátrico, a un asilo donde hay muchos abuelitos, y la queja principal de las madres es: mis hijos me dejaron acá, mis hijos se olvidaron de mí. Yo estuve dispuesta a sacrificarme por ellos, estuve dispuesta a hacer todo lo necesario para que ellos pudiesen subsistir, y ahora que ya estoy en mi vejez, que ya no tengo las mismas fuerzas, me han dejado acá. Y es lamentable, hermanos, porque eso es opuesto a lo que Dios dice. Dios nos manda a honrar a nuestras madres en todo tiempo. Y deberíamos ser diligentes en eso, no solamente un día al año, sino los 365 días del año. Lo segundo que vamos a aprender hoy es que las madres también son dignas de honra porque ellas tienen una gran influencia en nuestras vidas.
Las madres tienen una gran influencia en nuestras vidas, eso es una realidad. Eso es algo que no podemos negar. La relación con mamá, al igual que la relación con papá, son factores determinantes para la estabilidad emocional y para la salud física, mental y espiritual de los adultos. Es una realidad. De hecho, las estadísticas muestran que cuando una madre está ausente, sea porque esté ausente físicamente o esté ausente emocionalmente, que también es otro problema que tenemos mucho en nuestra sociedad, madres que pueden estar en casa, pero su mente está en otro lado. Entonces terminan siendo madres ausentes en lo emocional para sus hijos. Cuando una madre es ausente, sea física o emocionalmente, las consecuencias es que sus hijos tienden a ser más irritables y violentos. También la consecuencia es que hay una percepción distorsionada de ellos mismos, lo que los psicólogos llaman una baja autoestima. Los niños, cuando mamá no está, tienden a ser más depresivos y solitarios. Los hijos también pierden habilidades sociales. Les cuesta relacionarse, les cuesta mantener de pronto una cercanía con otra persona porque es algo que aporta a la familia la mamá. Entonces las madres tienen una gran influencia porque el diseño de Dios es que el hombre y la mujer estén unidos para toda la vida y que puedan influir en la siguiente generación y que por medio de esa relación matrimonial puedan reflejar el evangelio a sus hijos para que ellos puedan también buscar personas en el futuro que puedan parecerse a Cristo, en el caso de las niñas, y en el caso de los niños buscar mujeres piadosas que representen a la iglesia. Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra muy claramente los beneficios espirituales que hay de tener una buena relación con mamá. Hay un personaje en la Biblia que pone mucho esto en evidencia y es Timoteo. Cuando uno mira la vida de Timoteo, cuando uno ve las palabras que Pablo le da a Timoteo, una de las influencias más grandes en la vida de Timoteo fue su mamá y fue su abuela. Ambas madres que Dios usó para influenciar a este joven que se convirtió en últimas en receptor de 2 cartas del Nuevo Testamento, cartas personales que el mismo apóstol Pablo le escribió. Vamos a leer eso, 2 de Timoteo capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice ahí: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, óigase bien, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando uno estudia este personaje, Timoteo, se da cuenta que su padre era griego. Como su padre era griego, su padre no era conocedor de las escrituras. Pero miren que la influencia piadosa de su mamá y de su abuela, que sí eran descendientes de Israel, pudo impactar la vida de este hombre y pudo llevarle a imitar su fe. Miren que el énfasis de Pablo aquí es la fe no fingida. La fe no fingida de una mamá tiene un poder influenciador tremendo en la vida de sus hijos. Entonces déjenme preguntarles, las madres que están acá, ¿tú le estás mostrando a tus hijos una fe auténtica, una fe real, una fe verdadera? Porque ese es tu llamado como mamá. Tú debes mostrarle a tus hijos que por más errores que tú tengas, por más pecados que cometas, tú eres una persona que busca al Señor. Tú eres una persona que a pesar de tus pecados puedes caer 7 veces, pero 7 veces te levantas. Puedes fallar cualquier cantidad de veces, pero siempre vas a ir a Cristo y le vas a enseñar a tus hijos a hacer lo mismo. Es importante el testimonio de una madre en la vida de sus hijos. Las madres tienen un poder influenciador tremendo. Saben que en una ocasión, es algo que he comentado en otras oportunidades, en una ocasión en Estados Unidos
hicieron una conferencia donde se reunieron más de 120 pastores y les preguntaron abiertamente, ¿cuál ha sido la mayor influencia espiritual de tu vida? De los 120, 100 de ellos respondieron, la influencia de mi mamá, el testimonio de mi mamá, la fe auténtica de esa mujer. Porque esa mujer podrá fallar las veces que sea, pero esa mujer ama a Dios. Esa mujer está dispuesta a orar en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones. Esa mujer nos guía a Cristo en todo tiempo. Y eso impactó la vida de estos hombres que ahora están ejerciendo el ministerio. Y gracias a Dios por sus vidas. A veces no pensamos mucho en eso, pero cada personaje de la Biblia tuvo una mamá. O sea, gracias a Dios por la vida de las madres que guiaron a los personajes de la Biblia para que nosotros podamos aprender de ellos. Gracias a Dios por la mamá del apóstol Pedro. Gracias a Dios por la mamá del apóstol Juan. Gracias a Dios por la mamá de Jeremías, por la mamá de Isaías, por la mamá de Nehemías, por la mamá de todos estos personajes bíblicos. Porque por medio del trabajo que ellas hicieron, tal vez un trabajo silencioso, poco visible, que tal vez no está siendo observado por muchas personas, ellas formaron a hombres de Dios. Y probablemente, así como en el caso de Timoteo, Dios también usó a esas madres piadosas para guiar a los personajes bíblicos a vivir para el Señor. Proverbios capítulo 31 es otro ejemplo del beneficio espiritual que hay en tener una buena relación con mamá. Proverbios capítulo 31, versículos del 1 al 5. Proverbios 31 dice, palabras del rey Lemuel. Óigase bien, la profecía con que le enseñó, ¿quién? ¿Quién le enseñó a este rey? Fue su madre. Podrá ser muy rey, pero en últimas necesita a su mamá para que le enseñe. Y fue tal el impacto de esta enseñanza que se la aprendió. Esto que está aquí, Proverbios 31, son palabras del rey Lemuel, pero que le enseñó su mamá. Es decir, fueron tan impactantes estas palabras que le quedaron en la mente y dijo, tengo que escribir esto. Mi mamá me enseñó esto y esto yo no lo puedo dejar pasar. Esto tengo que dejarlo escrito para las siguientes generaciones. Miren lo que dice, Proverbios 31, verso 2. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Imagínense cómo era el tipo de relación entre el rey Lemuel y su mamá, para que él recordara con este nivel de detalle lo que su mamá le enseñó. Eso nos muestra una relación madre e hijo fuerte, una influencia espiritual piadosa. Y si miramos realmente el mayor ejemplo de esto, el mayor ejemplo de honrar a mamá, aun cuando la vida está difícil, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo honró a su madre aún estando clavado en la cruz del Calvario. Y eso es realmente impresionante, hermanos. ¿Saben qué es lamentable hoy en día? Que muchos hijos dicen, yo no tengo tiempo para mi mamá. Yo no tengo tiempo para llamarla, yo no tengo tiempo para visitarla. Pero cuando miramos al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad encarnada, la persona tal vez más ocupada que pueda existir porque estaba cumpliendo con el plan de salvación, Él apartó un espacio y aún estando clavado en la cruz donde podría haberse estado quejando, podría haber estado pensando, pobrecito yo, mira cómo me duele, o pensando en su agonía, en su sufrimiento, en lo que iba a recibir luego del Padre. Jesús estaba pensando en la honra de su mamá. Juan capítulo 19, vamos a verlo. Juan 19, versos del 26 al 27. Dice ahí la palabra del Señor. Cuando vio Jesús a su madre, y estas palabras están narrando a Jesús colgado en la cruz. Piensen en eso, está colgado en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo
a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, hermanos, Jesús mismo, estando colgado en la cruz, nos dio testimonio de que a mamá se le honra hasta el fin. A la mamá se le honra aún si estamos muriendo, aún si estamos en una situación de completa adversidad, como era lo que Jesús estaba enfrentando. Él sabía que sus hermanos eran inconversos y por lo tanto él sabía que sus hermanos inconversos no iban a poder honrar a su madre como ella debía ser honrada. Y por eso escogió al discípulo a quien él amaba, al apóstol Juan, y le dijo: Juan, quiero que tú cuides a mi mamá. Porque Jesús no está pensando simplemente en el cuidado material. Tal vez el cuidado material lo podían proveer los demás hermanos, pero Jesús estaba pensando en el cuidado espiritual de su madre. Y eso nos da otro principio. ¿Qué tanto te esfuerzas tú por la vida espiritual de tu mamá? Si tu madre no es cristiana, ¿cuántas veces tú le has predicado el evangelio a tu mamá? ¿Cuántas veces tú has hecho todo lo posible para que tu mamá conozca a Jesús? Para que tu mamá nazca de nuevo, para que tu mamá se rinda a los pies de Cristo. O igual, si tu madre es creyente, como el caso de Jesús, estás procurando que tu madre crezca espiritualmente, que no se quede estancada simplemente como una bebé espiritual, sino que esté creciendo, que esté buscando día a día ejercer esos frutos del Espíritu en su vida. ¿Te estás esforzando en eso? Saben que honrar a nuestras madres no siempre tiene que ver con algo material. El mundo impío hasta cierto punto hace eso. Cuando uno mira las entrevistas de los jugadores de fútbol que ganan millones de dólares, ¿cuál es su sueño? La mayoría responde: comprarle una casa a mi mamá. Porque ellos están pensando terrenalmente. Pero un cristiano debe pensar espiritualmente, debe pensar en las cosas eternas. Por lo tanto, la mayor honra que tú le puedes hacer a tu mamá es predicarle el evangelio. Es invitarla para que ella pueda venir a la iglesia, ¿por qué no? Invitarla para que ella participe de un estudio bíblico, para que ella conozca más a su Salvador, para que ella pueda crecer espiritualmente y de esa manera pueda estar fortalecida en su relación con Dios. Entonces, a manera de aplicación en este segundo punto, honestamente pregúntate, ¿esto es más que dar una respuesta políticamente correcta o cristianamente correcta? Es algo para responder con honestidad. ¿Cómo está tu relación con tu mamá hoy? ¿Tú llamas a tu mamá solo el Día de las Madres? ¿Tú te preocupas por ella simplemente en una fecha especial o simplemente cuando hay un problema? ¿O tú continuamente eres una persona agradecida que valora y honra a tu madre? ¿Hay algo tal vez que no le has perdonado? Lamentable hoy en día ver cómo muchos hijos realmente tienen rencor en su corazón hacia sus madres. Y lo digo por conocimiento de causa. Yo trabajo en un colegio y me doy cuenta de cómo los hijos tratan a sus madres y de verdad es penoso. Hay hijos, estudiantes que tengo, que realmente odian a sus mamás. Incluso las tienen demandadas por caprichos, porque no les dieron lo que ellos querían o porque los disciplinaron y sintieron que fue un maltrato. Pero eso es lamentable, porque la relación entre una madre y un hijo debe ser una relación cercana, debe ser una relación de honra. Pregúntate entonces, a manera de reflexión, ¿tú tienes algo ahí, algún resentimiento guardado en contra de tu mamá? Porque si ese es tu caso, hoy es el día para que tú le pidas perdón. Y no digo eso porque hoy sea el Día de la Madre, lo digo porque es un mandato de Dios. Tú debes perdonar a tu mamá. Tú puedes tener la madre más impía, la madre más mala del mundo si quieres, pero en últimas, así como Cristo te ha perdonado, tú debes perdonar. Debes perdonar lo imperdonable en otros porque Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. Y cuando piensas en eso, realmente no tienes excusa. Debes perdonar a tu mamá, debes reconciliarte con ella. Si ese es tu caso, yo te animo a que hoy lo hagas, hoy mismo. Llámala al final de este servicio, invítala a almorzar, invítala a un helado,
Pasa tiempo con ella y abre tu corazón. Permítete ser vulnerable. Una de las razones por las cuales muchas personas no perdonan es porque les da temor abrirse. Les da temor que vean su fragilidad emocional. Pero ese no es el llamado de las Escrituras. ¿Qué acciones concretas tú estás haciendo para demostrarle a tu mamá que la amas? Óigase bien, acciones concretas. ¿Qué cosas específicas tú haces para demostrarle a tu mamá que la amas? No solamente hoy, sino todos los días. Y que deseas también que ella sea edificada espiritualmente. El deseo de Jesús al asignar precisamente a Juan como cuidador de su madre tenía que ver con un asunto espiritual. Y debemos nosotros procurar el bienestar espiritual de nuestras madres. Proverbios capítulo 23, en el versículo 22 se nos da una advertencia muy importante. Proverbios 23, verso 22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermanos, hay una tendencia en el ser humano, por causa de su naturaleza caída, a menospreciar a su mamá cuando ella envejece. Y es lamentable eso. Es común incluso en los círculos cristianos que hay personas que dicen: yo honraba a padre y madre, pero ya ahora que me casé ya. Eso aplica para los solteros, pero yo que soy casado, mi prioridad es mi hogar. Y bueno, es cierto que hay un cambio de roles ahí. Cuando una persona se casa, debe darle prioridad hasta cierto punto a ese nuevo hogar, pero eso no implica que deba deshonrar a mamá, o que deba menospreciarla, o que deba olvidarse de ella en absoluto. El mandamiento de honra a padre y madre no tiene cláusula de tiempo. No dice honra a padre y madre mientras seas soltero, para que te vaya bien, ¿no? Simplemente dice honra a padre y madre. En todo tiempo, en todo momento, y obviamente bajo las condiciones en las que cada uno se encuentra. Entonces, a manera de conclusión en este segundo punto, el tipo de relación que tengamos con nuestras madres nos va a influir tanto para bien como para mal. Si tú tienes una buena relación con tu madre, serás bendecido, tendrás larga vida, te irá bien, como dicen los textos, pero también si tú tienes una mala relación con tu madre, vendrán consecuencias sobre tu vida. Y de hecho, las consecuencias pueden ser una vida corta. No quiere decir que todos los que deshonran a sus madres van a morir a temprana edad, pero sí, en términos generales, ocurre. Porque aquellos que tienen una mala relación con mamá, precisamente por causa de ese rencor que hay en su corazón, tienden a hacer prácticas que son autodestructivas para ellos mismos y que en últimas también terminan acortando su vida. Entonces, examinémonos realmente en cómo está esa relación y trabajemos, tomemos decisiones, seamos valientes para buscar la paz y la reconciliación con nuestras madres. El tercer y último punto que vamos a ver en esta mañana es que las madres son un regalo de Dios. Las madres son un regalo de Dios. ¿Saben que una actitud característica de la juventud, o más bien de la rebeldía, es que simplemente ven a la mamá como la aguafiestas? Es que mi mamá siempre aparece cuando estamos acá en la diversión para recordarnos una norma, para ponernos un límite. Entonces, muchos hijos a veces tienden a creer que su madre es la aguafiestas de la casa, es la que no los entiende, porque ellos son jóvenes y necesitan vivir la vida, o este tipo de cosas, pero realmente, hermanos, bíblicamente hablando, no hay nada más alejado de la realidad. Las madres son un regalo de Dios para nuestras vidas y debemos verlas así. Si usted ve a su mamá simplemente como aquella que le fastidia, aquella que está para estropearle sus planes, sus propósitos, usted está mal enfocado. Y hablo precisamente a la vida de los jóvenes. Yo sé que hay varios jóvenes acá y la tendencia en la juventud es esa. No quiere decir que en otras etapas de la vida no ocurra, pero es bastante frecuente en la juventud. Que los jóvenes están diciendo: no, pues yo realmente con mi mamá no tengo buena relación, o mi mamá pues realmente no me entiende, no sabe lo que yo soy. Pero la realidad bíblicamente es
que las madres son una bendición. El libro de Proverbios, yo creo que cada joven debería estudiar, meditar y profundizar en el libro de Proverbios, porque hay mucha sabiduría ahí de parte de Dios precisamente para la familia. Proverbios capítulo 1, verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, óigase bien, la dirección de tu madre. Quiere decir que las madres nos direccionan como hijos. No deberíamos menospreciar eso. Proverbios capítulo 6, verso 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es decir, las madres nos enseñan y no deberíamos despreciar esa enseñanza. Proverbios capítulo 10, Proverbios 10, verso 1 dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Quiere decir que las madres se entristecen cuando nosotros actuamos de manera necia. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque a veces es la forma en la que más deshonramos a mamá. Cuando decidimos simplemente hacer lo que a nosotros nos parece correcto y no tenemos en cuenta su consejo. Como decía un predicador, si hay algo que un hombre casado debe temer, es tomar una decisión en la que su esposa no esté de acuerdo. Y si hay algo que un hombre soltero debe temer, es tomar una decisión en la que su madre no esté de acuerdo. Y es muy cierto, las madres están ahí no para aguarnos la fiesta, están ahí porque son instrumentos de Dios, son regalos que el Señor ha hecho a nuestra vida para ayudarnos a ver cosas que por nuestra necedad muchas veces no vemos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Y de verdad mi mamá ha sido un instrumento para guiarme a los caminos del Señor y también para cuando he tenido que tomar decisiones importantes. Antes de decidir entrar en una relación con mi esposa, yo hablé con mi mamá. Y era importante poder saber qué pensaba ella al respecto. No simplemente para obedecerla ciegamente, pero sí para honrarle. Sí entendiendo de que ella es un instrumento, una autoridad delegada por Dios para mi vida. Y yo debo aprender a valorar eso. No simplemente menospreciarla o pensar que ella era de otra generación, que ya no sabe cómo se hacen las cosas hoy en día, en absoluto. La honra a los padres debe ser la característica de nuestras vidas. Proverbios capítulo 23, estamos hablando mucho de Proverbios, pero este es el libro donde vemos más contenido al respecto. Proverbios capítulo 23, verso 25 dice ahí: alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Pero ¿cómo se va a gozar la que nos dio a luz? Sigamos leyendo. Verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En la medida en que el hijo abre su corazón, en la medida en que el hijo camina precisamente por esos caminos que su madre le está enseñando, le está guiando, eso trae regocijo al corazón de mamá. Y deberíamos también procurar hacer eso como una forma de honrarles. Entonces pregúntate también en esta mañana, ¿cuál es tu perspectiva sobre tu mamá? Honestamente. ¿Tú la ves como la aguafiestas? ¿Como aquella que está simplemente para estorbar toda tu felicidad? ¿O la ves como un regalo de Dios? ¿La ves como una bendición? Que aunque a veces dice cosas que no te gustan, tú entiendes que Dios la usa para el bien de tu alma. ¿Ves a tu mamá como un estorbo simplemente en el cumplimiento de tus planes? ¿O la estás valorando? ¿O estás considerando con humildad lo que ella te dice? Aún si te molesta, aún si te incomoda. ¿Estás procurando también activamente seguir los pasos, los caminos que tu madre te enseña? De tu madre creyente, tu madre cristiana. O si tienes una madre incrédula, estás buscando predicarle el evangelio de salvación. Estás buscando llevarla al camino que es Cristo para que ella pueda reconciliarse con el Padre. Hermanos, las madres son un regalo de Dios y debemos aprender a verlas así. Sin mamás, en últimas, no habrían médicos, no habrían abogados, no habrían pastores, no habrían iglesias. De hecho, si miramos la Biblia, Dios usó a una madre para traer al Salvador a este mundo. Dios usó a la Virgen María como un instrumento
para que el Salvador viniera a este mundo. Y eso habla de la honra que Dios tiene hacia las mamás. Por eso cuando se habla de María, dice que será bienaventurada. Bienaventurada por generaciones. Porque lo que el Señor hizo, escogiéndola a ella, fue un acto de gracia y fue un acto de honra para ella. Ahora, hay extremos en eso. La Iglesia Católica ha tratado de endiosar de alguna manera a María, orándole y tratando de atribuirle cosas que solamente le pertenecen a Dios. Pero también no podemos ir al otro extremo, que a veces muchos cristianos de pronto dicen, no, pues yo no quiero nada que ver con María, a mí no me hablen de María, a mí háblenme de Jesús. Pero María está en la Biblia. Y ver la forma como Jesús trata a María también debe modelar la forma que nosotros pensamos acerca de ella. Entonces, hermanos, todo esto que hemos estado hablando acerca de que las madres son portadoras de la vida, que las madres son una gran influencia para nuestras vidas y que las madres son un regalo de Dios, son cosas que deben motivarnos a cumplir con el mandato de honrarlas, a cumplir con el mandato de amarlas incondicionalmente, así como Cristo nos ha amado a nosotros de manera incondicional. Pero todo esto que estamos hablando, en realidad no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es imposible. De hecho, en el libro de Romanos, vamos ahí, Romanos capítulo 8, podemos ver la imposibilidad que hay de cumplir la ley de Dios en nuestra carne. Es imposible. No vale la pena ni siquiera intentarlo porque no lo vamos a lograr. Romanos capítulo 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede la carne someterse a los designios de Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La única forma entonces de amar, de honrar, de valorar a nuestras madres es primeramente estando llenos de Dios, estando llenos del Espíritu. Si usted es un cristiano, lo más amoroso que usted puede hacer por su mamá es amar a Dios. Porque en la medida en que usted ame a Dios, Dios le va a llenar del amor necesario para que usted la pueda amar de la manera correcta. Ahora, si tú estás aquí y eres un hijo incrédulo, lo mejor que tú puedes hacer para honrar a tu madre es arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Porque solamente en Cristo vas a poder amarla como Dios manda que la ames. Solamente en Cristo tú vas a poder ser un instrumento de bendición para tu mamá, para que no seas contado dentro de esas generaciones que decía nuestro hermano Yesida al principio, que no bendicen a su madre. Entonces, si tú realmente quieres honrarla, si tú quieres valorar todo lo que ella ha hecho, lo primero que debes hacer es venir a Cristo, en arrepentimiento y fe. Reconoce que has pecado, reconoce que no puedes en tus propias fuerzas y Dios hará de ti una nueva criatura. Si tú haces eso con un corazón contrito y humillado, el Señor te ha de transformar para que ahora seas un hijo que pueda amar a su mamá como Dios dice que debe amarse. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a todos nosotros que estamos aquí, que somos hijos, sea que nuestra madre esté con vida, sea que no, que el Señor nos ayude a valorar a las madres que están a nuestro alrededor y a honrarlas, cumpliendo así con el mandato que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos permites meditar, Señor, en la importancia de obedecer, Señor, ese mandato que tú has establecido, ese mandato que es para nuestro bien, que es para el bien de las sociedades en general, que es que podamos honrar a papá y a mamá, que podamos entender, Señor, que es un mandamiento que además viene con promesa, que trae una bendición extra a nuestra vida y es el hecho de que nos va a ir bien y tendremos larga vida, Señor. Padre, ayúdanos a ser conscientes de eso, no simplemente buscando la promesa, no simplemente buscando el beneficio que hay detrás de cumplir este mandato, sino entendiendo, Señor, que es lo mejor para nuestras propias almas, que es lo mejor también para nuestras madres, que ellas sean honradas por nosotros y que puedan ver, Señor, en nuestras vidas la gracia que tú has derramado para con ellas, Dios. Padre, yo te pido que si hay madres aquí que tal vez no te conocen, que tal vez están aquí hoy escuchando por primera vez acerca de Jesús, acerca de lo que Él vino a hacer,
Padre, permite que esas madres puedan ser contristadas por el Espíritu Santo, que puedan ser redargüidas y que puedan entender, Señor, que te necesitan. Que la mayor necesidad de sus almas no es un regalo físico, aunque tal vez estén esperando uno. La mayor necesidad de sus almas es un regalo espiritual, un regalo que trasciende más allá de la propia existencia terrenal. Señor, oramos para que seas tú ayudándonos a poder aplicar esto que aprendimos, a poder ser una iglesia que demuestra no simplemente con palabras, sino también con acciones, que honra a sus padres, que honra a las madres de nuestra sociedad, que reconoce la tarea ardua que ellas han hecho para traer a la vida humana a esta tierra, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder aplicar lo aprendido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.